Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar las clases que estaba pendiente del día de ayer, ¿ya? Que es básicamente una visión panorámica de lo que vendría a ser el aparato respiratorio, ¿ya? ¿Se me escucha? Buenos días, doctor. Sí se escucha. Perfecto. Muy bien. Eh, ¿Qué pasó? Un ratito. Ya, ya, chicos, ¿se ve la cámara? ¿Se ve, perdón, en la pantalla? Se ve la pantalla del PowerPoint. Del PowerPoint, perfecto, perfecto. Ya, muy bien, chicos. Ya, miren, entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente, miren. Primero, el sistema respiratorio tiene como función principalmente el intercambio gaseoso, ¿ya? Entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un ratito voy a buscar un ambiente un poco más, un ratito, chicos, 20 minutos nomás, porfa, 20 minutitos para, ya, como les decía, ya, entonces esa es la función. Pero para que haya intercambio gaseoso, muchachos, ¿qué debe haber para que haya intercambio gaseoso? Primero, el oxígeno tiene que entrar por nuestras fosas nasales, ¿no? Venciendo la presión intrapulmonar. Y ese ingreso nos tiene que llevar hacia dónde, hacia los alveolos, ¿ya? Hacia los alveolos, ¿ya? Entonces, ¿para qué tiene que llegar a los alveolos venciendo todo el sistema de conducción, llegar al sistema básicamente funcional, ¿no? Y llegar finalmente a los alveolos, ¿para qué? Para que pueda realizar intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, miren. Si ven el cursor, el oxígeno o el aire atmosférico ingresa hacia la vía respiratoria, ¿no? Va a pasar por la tráquea, la carina, van a bifurcarse a ambos pulmones y llegar finalmente hacia los alveolos. Justamente aquí donde estamos viendo son los alveolos. ¿Para qué? Para realizar el intercambio gaseoso, ¿ya? El intercambio gaseoso. Y durante todo este proceso, el aire atmosférico va a tener digamos, va a procesar cambios, ¿no? Se va a humidificar, se va a depurar, se va a calentar, etcétera, etcétera, ¿no? Y va a intervenir ahí el vapor de agua que más adelante se verá porque cuando les expliquen en sus clases teóricas. ¿Y para qué? Para que llegue de la manera más pura, más procesada y preparada, ¿hacia dónde? Hacia los alveolos. ¿Y para qué? Para que realicen el intercambio gaseoso. ¿Ya? El intercambio gaseoso. Muy bien, entonces, durante la fase inspiratoria, el aire ambiental llega al interior de los pulmones, pasando por diversos cambios, como les dije, ¿no es cierto? Y finalmente llega a la unión alveolo capilar, donde el oxígeno y el dióxido de carbono van a sufrir o van a intercambiarse, ¿no? El oxígeno pasará al capilar y el CO2 del capilar al alveolo para eliminarse. Muy bien. Miren, el transporte, o sea, cuando se transporta el aire desde la boca, la nariz hasta la zona respiratoria, ¿no? Lo va a hacer mediante la inspiración, ¿ya? Entonces la zona respiratoria va a ir básicamente desde los bronquiolos respiratorios hasta los sacos alveolares, pasando por la zona de conducción. En otras palabras, si nosotros queremos dividir anatómicamente el sistema respiratorio o el árbol traqueobronquial, diremos que va a haber dos zonas, una zona de conducción y una zona respiratoria. La zona de conducción, su función es básicamente preparar el aire para que cuando lleguen a la zona respiratoria lleguen de la mejor manera, ¿ya? Va a pasar por la tráquea, los bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos, ¿no? Bronquiolos terminales y finalmente pasar a la zona respiratoria que abarca desde los bronquiolos respiratorios
pasando por los conductos alveolares, ¿no? Sacos alveolares y alvéolos. ¿Correcto? Entonces, es en la zona respiratoria donde se realiza el intercambio gaseoso y es en la zona de conducción donde se transporta el aire. Entonces, la zona de conducción básicamente es transportar y preparar el aire y la zona respiratoria es básicamente la zona donde se realiza el intercambio gaseoso. Muy bien. Aquí vamos a ver cómo están diferenciados tanto en la zona de conducción como en la zona respiratoria en cuanto al número, cilios, músculo liso y cartílago. Como ustedes verán, la tráquea, por ejemplo, tiene eso, hay una tráquea nada más, tiene cilios, ¿no? Que cumplen una función, la de barrer las sustancias nocivas. Tiene un músculo liso, ¿no? Que le permite contraerse o relajarse, ¿no? Para acortar o ensanchar el diámetro. Tiene cartílago que le va a dar sostén y le va a permitir que esta estructura no se colapse, ¿no? Le va a dar rigidez. Los bronquios, como ustedes están viendo, tanto primarios como secundarios, prácticamente van a tener casi las mismas características que la tráquea, solo que el cartílago puede ser irregular y obviamente el número va a ser mayor que la tráquea, ¿no? Que es solo uno. En cambio, ya a nivel de los bronquiolos terminales, lo que vamos a ver es que los bronquiolos terminales básicamente no va a tener cilios, va a tener músculo liso y no va a tener cartílagos. Perdóneme, repito, los bronquiolos sí van a tener cilios, sí van a tener cilios, va a tener músculo liso, pero lo que no van a tener ya es cartílagos. Es decir, a partir de los bronquiolos hacia adelante, ¿no? Hacia adelante ya no vamos a encontrar cartílagos. Es por ello que cuando una persona tiene EPOC, tiene asma, son los bronquiolos los que más se van a afectar, porque solamente tiene músculo liso y al no tener cartílago no le va a dar sostén y por eso es que vamos a tener un broncoespasmo y vamos a escuchar sibilantes, roncantes, según sea el grado eh, del diámetro, ¿no? De la estructura. ¿Correcto? A nivel de los bronquiolos respiratorios ya vamos a tener algunos cilios, músculo liso, algo, no vamos a tener cartílago, ¿no? Entonces, tanto el músculo liso como los cilios se van perdiendo conforme van avanzando hacia adelante. Lo que sí no van a tener es cartílago, ¿no? Que es a partir de los bronquiolos. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a meter a nuestros pulmones? Vamos a meter aire. Y el aire tiene sus componentes. Y esos componentes en mayor medida es el nitrógeno, que es un 78%. ¿Ya? Es oxígeno, que es casi un 21%. Y los otros gases, que es una minúscula, ¿no? Entre ellos el dióxido de carbono. Entonces vemos que la inspiración va a introducir aire ambiental hacia los alvéolos, ¿no? Y vamos a ver que ese aire, para que ingrese a nuestros alvéolos, tiene que vencer la presión intrapulmonar. ¿Ok? Y como estamos viendo acá, el aire ambiental es una mezcla de gases cuyo principal componente es el nitrógeno. ¿Ya? Es el nitrógeno. Ahora, el aire ambiental va a tener una presión total, ¿no? Que a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Pero conforme escalemos alturas, por ejemplo, Iñaña, en Matucana, en el Huascarán, eh, hay mayor altitud con relación al nivel del mar, pero vamos a soportar menos presión atmosférica. Por lo tanto, la presión de oxígeno, que normalmente es 159, ya no va a tener 159, va a bajar. ¿Ya? O sea, las presiones parciales van a bajar. Lo que no van a bajar es las concentraciones. Si estamos a nivel del mar o estamos a nivel del Huascarán, las concentraciones de oxígeno o cualquier otro gas que la componen, el aire atmosférico, no va a bajar. Ya no va a bajar. Pero lo que sí van a bajar son las presiones parciales. ¿Por qué? Porque tiene que ser cumplir la famosa ley de Dalton, ¿no? De que cada gas genera su propia presión parcial dentro de una mezcla. Por ejemplo, el nitrógeno tiene su propia presión parcial, el oxígeno también, el CO2 también. La cosa es que sumado todas estas presiones parciales a nivel del mar va a sumar 760, ¿ya?
Listo. Entonces, ¿qué dice esta famosa ley de Dalton? Esta famosa. Están grabando, ¿verdad, chicos? Es mejor que graben porque eso es importante, ¿ya? Dylon está presente. Dylon, Dylon. A ver, voy a pasar asistencia. Alison Ventosía, ¿se encuentra? Sí, profesor, presente. Ya. Ana Inostroza, ¿está presente? Sí, doctora, estoy presente. Ya, por favor, pásenle la voz a Dylon. Dile que le estoy hablando, porque que se conecte, por favor. Mándenle un Doctor, mensaje. doctor, disculpe, en este Ah, no, instante perdónenme, no. Dylon, dije, ¿no? Es que Nay. Sorry, Ah, sorry. Que Nay, discúlpeme, no sé por qué dije Dylon. Ok, ok, ya chicos, miren, graben la clase, ¿ah? Porque eso es importante. ¿Ya? Ok. Miren, entonces, ¿qué dice la famosa ley de Dalton? La famosa ley de Dalton, ¿qué dice? Que la suma de las presiones parciales de todos los gases en una mezcla es igual a la presión total de la mezcla. Si nosotros nos vamos al aire atmosférico, diremos que la presión atmosférica es igual a la presión parcial del nitrógeno, a la presión parcial del oxígeno, a la presión parcial del CO2 y de otros gases. ¿Ok? Eso es lo que dice la ley de Dalton. Esto es a nivel del mar, como estamos viendo, ¿no? Entonces, las concentraciones, estemos a nivel del mar, o estemos en el Everest, o estemos en Ñaña, o estemos en Matucana, las concentraciones van a ser las mismas, ¿ya? Las mismas. Lo que va a variar es la presión total. ¿Ya? Y al variar la presión total, a pesar de tener las mismas concentraciones, va a variar también las presiones parciales, ¿ya? Entonces, a nivel del mar, cuando la presión atmosférica es 760, vemos que la presión parcial del nitrógeno es 597, oxígeno 159 y CO2 0,3, ¿ya? Como estamos observando ahí. Ya, miren, justamente acá tenemos una gráfica de la presión con respecto a la altitud. ¿Ya? A nivel del mar, o sea, 0 metros sobre el nivel del mar, vamos a ver que, perdón, a cero, o sea, a una altitud de 0 metros, como estamos viendo acá en el cuadro donde señala el cursor, vamos a tener una presión de una atmósfera, ¿no? Saben que la atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Pero a medida que vamos escalando la altitud, por ejemplo, a 5.000 metros cuadrados, la presión atmosférica prácticamente llega a la mitad de una atmósfera, casi a la mitad de una atmósfera, ¿no es cierto? Y a medida que vamos subiendo, va bajando la presión atmosférica. Por lo tanto, si bien es cierto, baja la presión atmosférica y baja también las presiones parciales, pero lo que no se va a modificar son las concentraciones. El oxígeno va a seguir en un 21%, el nitrógeno un 78%. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, aquí una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera es cuando estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Y a medida que vamos escalando la altitud, como esta va decreciendo, ¿no? Se forma una curva, ¿correcto? Va decreciendo. Aquí tenemos otro ejemplo, esta es la cima del Everest, que es la parte más alta que existe, y vamos a tener una presión atmosférica de 300 milímetros de mercurio, ¿ya? En cambio, a nivel del mar, la presión es 760 milímetros de mercurio. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, a mayor altura, menor presión. ¿No? Es inversamente proporcional. Entonces diremos, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno en esta cima? Estamos a cuántos metros? A 8.848 metros sobre el nivel del mar. Y vemos que, si bien es cierto, la concentración de oxígeno se mantiene en 20,9, la presión parcial de oxígeno es de 62,7 milímetros de mercurio. 62,7 milímetros de mercurio. ¿Correcto? La presión parcial se ha modificado, se ha reducido, pero la concentración de oxígeno, como estamos viendo ahí, no se ha reducido. ¿Ya? Ahora, como les decía, cuando el aire ingresa
por nuestro sistema de conducción va a sufrir unos cambios, ¿no? Donde vamos a ver acá que se va a humidificar el aire en las vías respiratorias. ¿Y por qué? Precisamente porque la temperatura de nuestro cuerpo es 37 grados. Si estamos a 20 grados, obviamente va a haber un cambio, va a ingresar a una zona de mayor temperatura. Por lo tanto, ese aire se va a calentar. Y al calentarse ese aire, ¿qué va a dar? Vapor de agua. Entonces vamos a tener ya vapor de agua en nuestras vías respiratorias. ¿Y qué significa eso? Que se va a juntar un nuevo gas, un nuevo gas. Por lo tanto, por lo tanto, si la presión del aire era 760 milímetros de mercurio, ya va a permanecer en 760 milímetros de mercurio. Pero en las vías de conducción sí las concentraciones van a cambiar porque se van a encontrar con un nuevo gas que es el vapor de agua. Es como si ustedes tuvieran 1.000 soles para dos hijos, le dan a cada uno 500. Pero si entra otro hijo más, ya no le van a dar 500, va a ser menos, ¿no? ¿No? O sea, van a cambiar. Entonces, esos 760 se tiene que repartir con un nuevo gas que se añade, que es el vapor de agua. Ahora, este vapor de agua va a ejercer una presión que va a estar en toda la vía de conducción, inclusive en la vía respiratoria. Y esa presión de vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio. ¿Ya? Aquí vamos a tener justamente el epitelio de la vía respiratoria. Tenemos acá los cilios, que es como una escoba que barre pues las partículas que nos pueden hacer daño, como estamos viendo acá. Tenemos las células caliciformes que producen moco, que es como una barrera que atrapa a estas partículas para luego ser barridos por los cilios, ¿no? Aquí tenemos justamente una célula caliciforme y acá tenemos un epitelio, ¿no? Que es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, como estamos viendo acá, que es lo que compone el epitelio respiratorio. Muy bien. Entonces, este epitelio calienta. ¿Por qué? Porque está provisto de vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos que van a tener una temperatura de 37 grados que va a contrarrestar con los 20, 22, 25 grados del ambiente. Lo va a calentar y va a producir el vapor de agua, como les decía. ¿Ya? Acá tenemos justamente los vasos sanguíneos como los diversos mecanismos por los cuales se pierde calor, ¿no? Tenemos por radiación, tenemos por convección, por evaporación, ¿no? Y tenemos también por radiación. Por ejemplo, un atleta que está corriendo, al correr, aumenta su temperatura corporal y para regular esto tiene que eliminar mediante cualquiera de estos mecanismos, ¿no? Cualquiera de estos mecanismos. Entonces vemos que la temperatura corporal se libera, perdón, ante los ajustes capilares. Entonces, ¿y a qué llamamos estos ajustes capilares? Es que estos vasos se pueden vasodilatar, como estamos viendo acá, o se pueden vasoconstruir. ¿No? Vasoconstricción. Entonces, mediante la vasodilatación o vasoconstricción, hacemos los ajustes capilares para producir liberación o retención de temperatura. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos, miren, tenemos un recipiente con diferentes gases cuya suma de presiones parciales me da una presión total de 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Pero acá ya yo estoy juntando el vapor de agua, ¿no? Entonces se une acá la presión de vapor de agua, ¿no? Que a 37 grados centígrados es de 47 milímetros de mercurio. ¿Me están oyendo, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Ya. Ahora miren, miren cómo son las presiones parciales de gases sin modificarse, o sea, sin el vapor de agua. Es lo mismo que está en la atmósfera, ¿no? Es decir, el nitrógeno, 78,62% de concentración y ejerce una presión, sacando una regla de 3. Si todo es 760, o sea, si el 100% es 760, entonces 78,62 será 597. Para el caso del oxígeno, que es lo que nos interesa, y el CO2 también, en el caso del oxígeno será 159 y en el caso del CO2 será 0,3, ¿ya? Entonces, esto es sin humidificarse, o sea, cuando está dentro de la atmósfera.
Pero cuando el aire pasa por las vías respiratorias, va a sufrir un cambio, como le mencionaba. Va a haber humidificación, va a haber calentamiento y va a generar vapor de agua, cuya presión va a ser de 747 milímetros de mercurio cuando la temperatura es a 37 grados centígrados, que es lo que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahora, miren, ya cuando se incorpora el vapor de agua, la presión total sigue siendo 760, pero van a cambiar estos valores. ¿Por qué? Porque como les puse el ejemplo del hijo, al haber tres hijos y no dos, entonces la repartición va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya la concentración de oxígeno ya no va a ser 21, sino va a ser 19,6, nitrógeno 74, ¿no? El vapor de agua siempre va a ser ese 6,2% y vamos a tener que, miren cómo modifica las presiones parciales, ¿no? En las vías de conducción. El oxígeno llega con una presión parcial de 149,3 para las vías de conducción. Y el caso del CO2 prácticamente se mantiene, ¿no? Ya que es insignificante. Fue insignificante y sigue siendo insignificante, ¿ya? No se va a alterar. Luego vamos a ver las leyes de los gases, chicos. Ya no falta mucho, así que por favor presten atención. Las leyes de los gases. Tenemos la ley de difusión de gases, ¿ya? Que es el movimiento de moléculas que se da de lugares de mayor a menor concentración. O sea, obedecen a una gradiente de presión. Acá, por ejemplo, tenemos, miren, una zona de mayor concentración y a una zona de menor concentración. El flujo neto va en dirección hacia la zona de mayor a menor y un flujo reducido de menor a mayor. O sea, no quiere decir eso que no va a haber flujo de una zona de menor a mayor. Sí la va a haber, pero mínimamente, ya que lo que va a predominar es en dirección de una zona de mayor a una zona de menor. Y esto se cumple también para los alveolos. En los alveolos, por ejemplo, la presión de oxígeno es mayor que la del capilar y viceversa para el CO2. El CO2, la presión es mayor en el capilar que en el alveolo. Por eso va a obedecer a esa gradiente. Pero eso no quiere decir que van a escaparse moléculas que van a ir de los capilares al alveolo y viceversa. CO2 que van a escapar del alveolo al capilar. ¿Correcto? Eso debe quedar claro, ¿ya? Ahora, la presión está ejercida por múltiples impactos de movimiento de energía cinética de las moléculas contra la superficie que la contenga. Esa me va a dar la presión, ¿ya? Entonces, eso es la difusión de gases. Ahora veamos qué pasa con los gases en el agua. En el agua los gases se disuelven y generan una presión parcial dependiendo de la afinidad por el agua, ¿no? Entonces va a depender de esa afinidad. ¿Y cómo llamamos esa afinidad por el agua? Coeficiente de solubilidad de cada gas. O sea, cada gas tiene un coeficiente de solubilidad independiente, propia de su naturaleza química, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente de solubilidad del oxígeno es distinto del coeficiente de solubilidad del CO2. Tal es así que la del CO2 es 20 veces mayor que la del oxígeno. Eso explica por qué el CO2 difunde más rápidamente que el oxígeno. Y el CO2 no necesita tanto gradiente. Tan solo con un mínimo de gradiente puede difundir fácilmente el CO2. En cambio, el oxígeno sí necesita mayor gradiente para poder difundir. ¿Ya? Entonces, cuanto mayor coeficiente de solubilidad, menor movimiento de moléculas. Por lo tanto, menor presión parcial. Y acá tenemos precisamente en este cuadrito los coeficientes de solubilidad. En el oxígeno es 0,024 y en el dióxido de carbono es 0,57. Por lo tanto, el CO2 es 20 veces más soluble en el agua que el oxígeno y difunde 20 veces más también que el oxígeno. ¿Ya? ¿Se me escuchó, chicos? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, miren, este gráfico ilustra rápidamente lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Y los tejidos. Tenemos, por ejemplo, acá el alveolo, que es el que capta oxígeno y elimina CO2, ¿no? A través del intercambio con los capilares pulmonares. ¿Estos capilares pulmonares de dónde vienen? Vienen
de la circulación sistémica, de las venas cavas superiores, venas cavas inferiores, es decir, de las venas sistémicas. Llegan a la aurícula derecha, ventrículo derecho, sale como arteria pulmonar y finalmente arteriolas y terminan en capilares, que son los que hacen el intercambio gaseoso con el alveolo. ¿Correcto? Entonces, esto tiene que obedecer a la diferencia de gradientes. Tal es así que en el alveolo tenemos acá que la presión de oxígeno llega con 104, ¿ya? Y en el capilar llega con 40. Entonces vamos a tener una gradiente de 64, ¿ya? Por eso que el oxígeno difunde hacia el capilar en mayor proporción. Para el caso del CO2, el CO2 llega al capilar con 40, pero el alveolo, perdón, en el alveolo el CO2 llega con 40 y en el capilar llega con 45. Hay una diferencia en favor del capilar con respecto al alveolo de 5 milímetros de mercurio. Entonces es mínima, es 5, pero el CO2 difunde más rápido, por eso no necesita tanta diferencia de gradiente. No necesita tanta diferencia de gradiente, ¿ya? Estoy afectado de la garganta, chicos. Voy a tratar de hablar de tal forma que me afecte menos la garganta. Muy bien, entonces se intercambia. Y luego ya este capilar se oxigena, llega a través de las venas pulmonares ¿hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y salen hacia, hacia los tejidos periféricos. En los tejidos periféricos va a dejar parte, no todo, parte de su oxígeno, ¿no? Prácticamente llega acá con 95 a la circulación sistémica. Más adelante le explicaré por qué. Llega con 95, ¿no? Y entrega parte. Y retorna con 40, ¿no? Para el intercambio gaseoso y oxigenarse nuevamente. Se dice que existe una proporción de que si yo entrego una cantidad de oxígeno, yo debo recibir una cantidad de CO2. O sea, el oxígeno se entrega a los tejidos y el tejido devuelve CO2. Se dice que ese se le conoce como índice metabólico. Se dice que por cada litro de sangre se entrega 50 mililitros de oxígeno a los tejidos. ¿Ya? Se entrega. Ok, y los tejidos devuelven por cada litro de sangre 40 mililitros de CO2. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, este es con respecto al oxígeno, de 104 con respecto a 40, ¿no? Y esto es en dirección contraria el CO2. Muy bien. Ya. Ahora, la pregunta es, hemos visto que se realiza el intercambio gaseoso. ¿Ya? Esta clase en realidad tiene como fin una visión panorámica del sistema respiratorio, ¿no? Una visión panorámica. Los detalles ya se verá pues ya conmigo, con el doctor Guamán, ¿no? Básicamente. Miren, miren. El intercambio gaseoso obedece a la ley de Fick, ¿ya? A la ley de Fick, no es independiente de la ley de Fick. Entonces vamos a ver que la velocidad de difusión de gases en líquidos depende de la ley de Fick y el intercambio gaseoso es un ejemplo de ellos. Y vamos a tener que la velocidad de difusión del gas es directamente proporcional al diámetro de intercambio. Cuanto mayor diámetro es la zona de intercambio, para el caso nuestro, de mayor diámetro de la membrana respiratoria, mayor será la velocidad de difusión. También es directamente proporcional, perdón, al mayor coeficiente, el D no es área, estaba confundiendo con área. El D es difusión, coeficiente de difusión. Si tenemos mayor coeficiente de difusión, mayor será la velocidad de difusión, ¿ya? El D es coeficiente de difusión. Si tenemos mayor coeficiente de difusión, mayor será la velocidad de difusión, es decir, son directamente proporcionales. Lo mismo con el área. Lo mismo pasa con el área y lo mismo pasa con la gradiente de presión. O sea, tanto el coeficiente de difusión, el área y la gradiente de presión son directamente proporcionales con la velocidad de difusión. Pero será inmensamente proporcional en este caso, eh, con el grosor. Si nosotros tenemos mayor grosor de la membrana,
entonces la velocidad de difusión será menor, ¿ya? Miren, entonces diremos que la velocidad de difusión es directamente proporcional al coeficiente de difusión, al área de superficie y a la gradiente de presión. Y es inversamente proporcional al espesor de la membrana. Vamos a poner ejemplos de patologías. Por ejemplo, en un edema agudo de pulmón, cuando el intersticio se llena de agua, entonces va a haber mayor espesor de la membrana. Por lo tanto, la velocidad de difusión va a ser menor, ¿no? Y en este caso, el oxígeno va a difundir en menor velocidad y vamos a tener hipoxemia. Otro ejemplo, en los pacientes que tienen enfisema, hay pérdida de los tabiques alveolares y por lo tanto va a haber pérdida del área de superficie y por lo tanto vamos a tener menor velocidad de difusión y por lo tanto, hipoxemia. Lo mismo va a ocurrir en la neumonía, los alvéolos se llenan de líquido, entonces el oxígeno tiene que atravesar ese líquido, ¿no? Que puede ser pus, puede ser agua, y va a aumentar el espesor de la membrana. Entonces la velocidad de difusión será menor y por lo tanto tendremos pues hipoxemia. ¿Correcto, chicos? Eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Es momento de aprovechar eso. Doctor, disculpe una consulta. Usted mencionó tres patologías. ¿Podría repetirlas, por favor? Sí, claro. A ver, por ejemplo, una de ellas es el enfisema. En el enfisema hay destrucción de los tabiques alveolares. ¿No? Hay destrucción de los tabiques alveolares y los tabiques alveolares cuando están intactos aumentan el área de superficie. Es como, necesito acá la imaginación de todos. Es como si ustedes tuvieran un terreno de, un terreno de 70 metros cuadrados. El aula donde hacemos las clases teóricas, por ejemplo. El D402 o el D201, si quieren. Entonces, en esa aula de, si nosotros tuviéramos, no, o sea, tiene solamente cuatro paredes, ¿no? Por lo tanto, tiene una determinada área que te van a dar las paredes, el largo, ancho y altura, ¿no? Pero si nosotros dividimos en cuartos, ¿no? Entonces, cada pared de ese cuarto genera más área de intercambio. Por lo tanto, en un enfisema que hay destrucción de los tabiques alveolares, eso va a generar que disminuye el área y por lo tanto, por la ley de Fick, va a disminuir la velocidad de difusión. Entonces, este oxígeno va a entrar en menor velocidad y esto nos va a llevar a hipoxemia, que su definición es disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre. Ya, acá veo otra pregunta, chicos. Dice, doctor, ¿podría repetir lo del flujo neto y flujo reducido? Ya, muy bien. Miren, por ejemplo, ponemos directamente el ejemplo de la zona de intercambio. En el alveolo la presión es 104 y en el capilar es 40. Tenemos 64 de diferencia, de gradiente. Quiere decir que el flujo va a ir en dirección del alveolo hacia el capilar. Pero, por Guyton, lo pueden leer en Guyton, va a haber un flujo mínimo del capilar hacia el alveolo, pero es mínimo. De modo que la resultante total es inmensamente a favor desde el alveolo al capilar. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Doctor, yo tengo una consulta. Adelante. ¿Cuál es tu Ah, apellido? Chino, China. ¿Y tu nombre? María. María. Y Ok, segundo María. nombre Isabel. Sí. Ok, dale, dale, María. Bien, usted mencionó sobre el vapor de agua y justamente lo Ajá. mencionó cuando la temperatura ambiental era treinta y menor siete Ah, a no, la... menor, claro, menor. Se Ajá. calienta. Entonces, en esos casos, solo en esos casos, cuando la temperatura ambiental es menor, va a aparecer el vapor de agua. Claro. ¿Por qué creen ustedes que en invierno váyanse a Ticlio, y hacen, no, botan vapor de agua? Y imagínense en verano, váyanse ustedes a Tarapoto, a Pucallpa, y hagan eso, ¿no? Entonces se ve, cuanto mayor es la diferencia, mayor la presión de vapor de agua, ¿no? Se va a evidenciar en eso. Mm.
Doctor, ¿de casualidad existen algunas patologías donde se produzca vapor de agua? Patologías donde se produzca vapor de agua en la vía respiratoria. Mire, normalmente hay eh, por esa diferencia de temperatura vamos a tener vapor de agua, ¿no? Pero, a ver, algunas patologías, de repente una hipertermia podría ser, ¿no? Donde aumenta nuestra temperatura corporal, una fiebre, ¿no? Podría ser más evidente, ¿no? Si lo llamamos patología eso. Gracias, doctor. Ok. Adelante, otra pregunta si gustan. Muy bien, muchachos, espero que hayan... por favor, antes de cerrar, el delegado que me mande una fotografía de los asistentes, por favor, al WhatsApp. Ya. Voy a tomar ahorita la captura. A ver. Ok, chicos, nos vemos más tarde en la clase práctica. Un abrazo a todos. Gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Buen día. Gracias, no salgan hasta que Gracias, les tome doctor. foto. Por favor, tomen la foto mientras yo esté presente. Les doy 2 minutos. Chicos, ¿ya tomaron la foto para retirarme? Sí, doctor, y esta es la captura ya. Listo, chicos, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.